En principio, bueno, igualmente agradecer la oportunidad de estar acá. Es un honor para mí compartir el espacio y, bueno, por todo lo que significa la trayectoria de Gabriel y la trayectoria del Grupo Fénix. Yo recuerdo hace tiempo que estuve en otra jornada sobre política social hace unos años atrás. Así que, bueno, es mi segunda vez en este ámbito. Yo me voy a referir a cuestiones que tienen que ver con el artículo que escribí, pero básicamente cómo dialoga el contexto en función de producción de subjetividades y tal vez retomando algunas de las cosas que planteaba Manuel recién y planteaba Gisela antes, podamos, no sé, dialogar un poco en función de eso o luego dialogar después. Básicamente, yo diría que el contexto en el cual estamos transitando, sobre todo en los últimos meses, digamos 19 meses para ser concretos y precisos, muestran, digamos, la exacerbación de una perspectiva neoliberal, que no es un tema solamente económico, sino que es un tema profundamente social. El neoliberalismo lo que genera, además de su efecto económico, genera una fuerte fragmentación social. Y esa fragmentación social atraviesa las instituciones y genera mucha incertidumbre y preguntas tan provocadoras como las que planteabas vos recién y tan complicadas como las que se planteaban recién. Pero también dentro de esa relación, contexto en el liberalismo e institución, se construyen nuevas subjetividades. Y un poco eso es el eje de lo que intenté escribir, fundamentalmente a partir de un pedido de Gabriel, o sea que el responsable es Gabriel, de que me pidió que escriba eso, que tiene que ver con un concepto que yo vengo trabajando hace un tiempo, que ahora lo voy a desarrollar mejor, pero básicamente esta fragmentación, decíamos recién, atraviesa la escuela, pero también atraviesa el hospital, también atraviesa la vida cotidiana y básicamente impacta en los lazos sociales, porque uno dice qué es lo que se fragmenta cuando se fragmenta solo la sociedad, y lo que se fragmenta es la solidaridad, se fragmenta la relación con el otro. Entonces ahí empieza uno tal vez a mirar qué pasa con esa otredad, qué pasa con ese otro, en clave no de un programa, de una política universitaria, una política secundaria o de una política educativa, sino dentro de una sociedad que al otro lo elimina. El otro se transforma en un competidor, el otro se transforma en alguien que está como siendo un obstáculo en mi teórico desarrollo personal. Eso sería como una cuestión para mirar que podemos retomar dentro de unos minutos. Yo sé que son 15, pero vamos a hacerlo rápido. Por otro lado, si miramos los últimos meses, y hago hincapié, más allá de los 19 meses, digo, los últimos 19 meses, insisto con los últimos 19 meses, porque, digamos, creo que todos estamos visibilizando una fuerte caída de derechos. Y eso también impacta en los jóvenes de la escuela secundaria, como impacta en todos nosotros, y genera nuevas incertidumbres en función de, bueno, ¿qué va a pasar conmigo si estoy en la escuela? ¿Y para qué voy a la escuela? El para qué que planteabas vos recién se hace como más intenso, más interpelador, más complejo en este contexto, donde el futuro aparece bastante complejo e incierto, y sigo con esa palabra que mencioné recién, que es la incertidumbre. Por otro lado, también este contexto, escenario, va marcando una caída, decíamos recién, de derechos. Yo diría que si miramos progresivamente, podemos ver cómo primero se pierden derechos sociales y después se pierden derechos civiles. Lo que ha ocurrido hoy con PepsiCo creo que muestra un poco esa transición en la que en Argentina ya transitamos, y que muchos sectores de la sociedad ya están transitando. Una persona en situación de calle ya ha perdido derechos sociales y ya ha perdido derechos civiles y ha perdido libertades. Lo que pone en contradicción a la escuela, porque la escuela promete emancipación, promete libertad a cambio de aprendizaje. Y por otro lado, pondría como otro elemento de complejidad esto,
que ahí sí no diría 19 meses, diría que es algo que se viene instalando en la sociedad, en nuestra sociedad desde hace bastante tiempo, que es el concepto de meritocracia. Entonces, ¿cómo puedo pensar, digamos, una educación con un proyecto colectivo, con una idea de inclusión, cuando la propuesta del clima de época es la meritocracia? Es cada uno de nosotros se salva como puede, compitiendo con el otro, y de todos nosotros algunos llegarán y otros no van a llegar, y lo que marca esa capacidad de llegada es la capacidad de cada uno en términos del mérito. Y eso implica también, digamos, vuelvo al punto anterior, una anulación, si ustedes quieren, de la visión de la sociedad. Que también lo podemos ver en otros ejemplos de la vida cotidiana que trascienden la educación. Cuando hace pocos días atrás se presenta un proyecto acerca de el consentimiento informado para la vacunación, digamos, la esencia, el proyecto es absurdo, porque matemáticamente es imposible generar 45 millones de consentimientos informados. Pero bueno, más allá de las matemáticas, que son un campo fuerte en esta unidad académica, lo que sí marca ese proyecto es la idea de que tengo derecho pero que no tengo deber. Es decir, mi derecho a no vacunarme implica una decisión personal, pero que elimina al todo social. Es decir, cuando nos vacunamos solamente para no enfermar, sino nos vacunamos también para no contagiar. Y esa parte es la que se está difuminando y que también dialoga con toda la sociedad, y podemos recortar en la cuestión de los jóvenes. Otro punto rápido que plantearía como sí novedoso, creo que es un tema que vamos seguramente a estudiar en los próximos años, es la caída fuerte que se produce en la Argentina en estos 19 meses. Ahí sí volvería a los 19 meses. No sé si soy claro, es decir, cómo se ha deteriorado el nivel de ingreso de manera en la velocidad que se deterioró. Yo creo que es un tema interesante para pensarlo también desde el punto de vista económico, porque los 90 marcan una caída un poco más progresiva e incluso hay como una asimilación diferente de esa forma de caída. Por otro lado, plantearía que todo esto se padece, y lo padecemos nosotros, lo padecemos los que estamos acá, pero también lo padecen los estudiantes. Los estudiantes lo padecen tal vez en otro momento de la vida, en otro momento de su trayectoria, en otro momento de su biografía, en otro momento de su historia de vida, que creo que no tenemos dispositivos de escucha para ese tipo de expresión de padecimiento, en función de cómo sufro la ausencia del lado social, cómo sufro la ausencia del otro, cómo sufro esta propuesta meritocrática como única salida, y cómo sufro la angustia de no saber qué va a pasar, no solamente conmigo, sino con mi padre, con mi madre, con mi familia, con mi futuro. Entonces, creo que también uno puede mirarlo en clave de padecimiento. Y por otro lado, plantearía también que es un poco la cuestión, el eje del artículo, ahí está el pedido de Gabriel, que es un concepto que yo vengo desarrollando hace un tiempo, que es el concepto de sujeto inesperado, que es bastante sencillo de explicar, que básicamente lo que venimos trabajando es esta idea de que el estudiante que la escuela espera hace muchos años que no viene. Se presenta otro tipo de persona, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria. Incluso yo soy docente universitario, Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Buenos Aires. En La Plata tengo primer año, o sea que es casi como la secundaria, cada vez se parece más a la secundaria, y también a nosotros nos resulta, se produce azoramiento en cuando llegan en La Plata incluso no hay CBC, o sea que es directo el ingreso. Por suerte, porque también contiene y también obviamente tiene sus ventajas y sus cuestiones interesantes. Pero bueno, la idea del sujeto inesperado tiene que ver con si lo sacamos de educación para poderlo ver mejor. A veces conviene salirse del campo para verlo mejor, y lo pongo en el campo de la salud. Es que si yo estoy en una guardia en un hospital de salud mental, no aparece el psicótico del libro, que se asemeja al seminario 3 de Lacan.
aparece una persona que está en situación de calle, que tiene derechos sociales vulnerados, que tiene una trayectoria de vida compleja. Entonces la institución frente a eso se azora, no sabe qué hacer. Y generalmente la respuesta es punitiva. La respuesta es recostarse en el mandato fundacional, recortarse de una idea de mandato fundacional en una aplicación fuerte de los reglamentos y a partir de ahí decir, no es para acá. Y si es para acá, bueno, que es para acá, pero va a tener un tratamiento diferenciado con respecto a lo que sí consideramos que sí son para acá. Creo que un poco, no sé, yo te escuchaba y bueno, pensaba un poco en esto que estoy planteando, ¿no? Entonces, digo, si pensamos un poco más en este sujeto inesperado, en clave de jóvenes, en jóvenes de escuela secundaria, plantearía esta idea de producto de la fragmentación social y también de una sociedad, que esto lo trabajaba bastante intensamente un autor que es Ignacio Leucovich, lamentablemente fallecido en el 2004, una idea de que pasamos de una idea de nación con ciudadanos a una idea de corporaciones con consumidores. Eso es la Constitución del 94. Eso es lo que el periodo kirchnerista intentó mejorar, intentó cambiar, intentó reparar, pero hoy estamos de vuelta a la idea de corporación consumidor. Entonces, por eso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en mi opinión, dice vecino y no dice ciudadano. Y ojo que vecino es propietario, ¿no? Si pensamos en la historia, que siempre viene bien pensada la historia, los vecinos eran los que se podían sentar en el cabildo porque eran propietarios. Y en todo estás vos, que es una consigna muy de la Ciudad de Buenos Aires, es en todo estamos cada uno de nosotros, pero no estamos en todo, en un todo social, en todos juntos, como vos me decías recién, ¿no? Entonces, aparece esta cuestión, digamos, de este padecimiento. Yo creo que esta situación de los chicos que tienen dificultades, llamémosle, no quiero decir de conducta, dificultades. Sí, para enmarcarle, para ponerle un nombre, yo lo miraría también desde el padecimiento de ellos. Hay también sufrimiento ahí en función de lo que está ocurriendo. Obviamente que hay padecimiento en los docentes, y hay también azoramiento por parte de nosotros en cómo hacemos. También nosotros en la universidad tenemos dificultades con estudiantes con problemas de lectoescritura y de comprensión de texto. Entonces estamos como revisando esas cuestiones. Bueno, no vine a hablar de eso, vine a hablar un poco más del artículo. Entonces, bueno, repito esto, no es para acá, no se lo reconoce, y también como un dato tal vez que pueda aportar, diría yo novedoso, este sujeto tiene una nueva visión de lo corporal, hay una nueva corporalidad. Eso me parece importante compartirlo. Es decir, el cuerpo significa otra cosa. La dicotomía cartesiana cuerpo-mente funciona de otra manera en nuestra sociedad, en toda nuestra sociedad, no solamente en los jóvenes. No sé si me explico, lo digo en dos palabras. Todas las pulsiones que llegan de nuestro cuerpo se nos hacen cada vez más difíciles de manejar por la mente. No sé, no quiero asustarlos con esto, pero no quiero plantear ningún desenfreno, pero tengo 3 minutos y ya llegamos. Digo, para dar un ejemplo sencillo, yo cuando empecé a dar clase como docente universitario daba teóricos de 2 horas y media. Hoy es imposible dar un teórico de 2 horas y media. Entonces algo pasa, incluso hay como un movimiento, ¿no?, que tiene que ver con un malestar que incluso los compañeros docentes de las escuelas primarias lo ven con mucho más claridad esto, sobre todo en los niños, y ahí aparecen otro tipo de estigmatización. Esos chicos son medicalizados y esos chicos son medicados con una sustancia llamada Ritalina, que todos sabemos de qué se trata. Yo dirigí una tesis de doctorado del Uruguay. En Uruguay se usa muchísimo la Ritalina y los chicos en Uruguay la llaman la pastilla para portarse bien, ¿no? Es siniestro, ¿no? Terrible. Bueno,
Entonces, dos cosas como para ir cerrando, disculpen lo desordenado, digo, hay subjetividades construidas por el mercado, yo creo que hay una batalla para dar, eso es lo que me parece importante discutir en las reuniones, cómo el mercado transforma la subjetividad y cómo construye a este sujeto y cómo también nos construye a nosotros y cómo se entromete en nuestra vida cotidiana. Y por otro lado, tratar de trabajar, creo que sí, como punto de trabajo. Yo justamente estuve ayer en un encuentro de docentes en La Matanza, muy interesante, donde planteaban muchas de estas cosas. Había muchísimos, había más o menos unos 200 docentes, todos planteando este tipo de cuestiones dentro de un contexto bastante complejo, donde ahí sí se ve con mayor claridad el avance de la crisis, el desempleo, ya la escuela empieza a ser comedor con cada vez más afinidad, ya no queda claro si se va a comer o si se va a estudiar, o sea que rápidamente se llegó a los 90 en 19 meses. Y creo que un tema para trabajar ahí es la cuestión de derecho, deber y responsabilidad, ¿no? Creo que la cuestión de la responsabilidad, no desde el punto de vista punitivo, y el derecho, el deber, no desde el punto de vista punitivo, sino desde el punto de vista del cuidado del todo, es un punto que puede ser útil como para pensar estrategias de intervención en esta complejidad. Es decir, cuando tengo un derecho, si yo cobro la asignación universal por hijo, es un derecho. Pero también tengo el deber de que mi hijo vaya a la escuela. No para que mi hijo vaya a la escuela, sino para mejorar la calidad de vida y la calidad de la población de nuestro país, la Argentina. O sea, creo que ahí no supimos trabajar. Ahí eso no lo supimos transmitir y se transformó solamente en un derecho sin reciprocidad con el deber, y ahí se pierde la cuestión de la responsabilidad. Y fíjense que cuando la derecha toma la noción de deber y la noción de responsabilidad, la toma desde un punto de vista punitivo. Es como que ahí estaríamos perdiendo una oportunidad, y creo que todavía tenemos posibilidad de pensar esta cuestión desde la recuperación del deber y la recuperación de la responsabilidad, pero de una perspectiva histórica, de una perspectiva social y de una perspectiva colectiva. Bueno, disculpen lo desordenado, muchísimas gracias.